Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan la jornada de hoy. En exclusiva, congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por el derribo de Hermanos al Rescate y redoblan la presión a Cuba. La libertad de la isla no se negocia con dictadores, aseguran congresistas, exigen tolerancia cero. Barcos y aviones de Estados Unidos rodean la isla en plena crisis. Y en Miami-Dade, un caso que estremece. 9 cargos contra el padrastro de un niño con autismo en estado crítico. ¿Qué pasó? Tenemos los detalles. Comenzamos. Exclusiva. Congresistas cubanoamericanos pedirán a Trump encausar a Raúl Castro por asesinato de pilotos de Hermanos al Rescate. En una primicia revelada en el programa La Resistencia de América Radio Miami, con los periodistas Miguel Cosío y Andrés Reinaldo, se confirmó que los congresistas Mario Díaz Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar solicitarán formalmente a la administración del presidente Donald Trump que presente cargos contra el exdictador Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996. El ataque dejó 4 estadounidenses muertos cuando aviones de combate cubanos derribaron 2 Cessnas civiles sobre aguas internacionales. Los legisladores sostienen que se trata de un crimen que no prescribe bajo la ley de Estados Unidos. Escuchemos lo que fue esta exclusiva para América Radio. La cuestión del encausamiento a Raúl Castro. Sí. Te he oído 2 veces ya, Mario, sobre eso. Sí, y estamos en pocos días. Vas a ver que haré público después de que se envíe oficialmente. Verás lo que le estamos pidiendo, solicitando a este presidente. Hay mucha evidencia que Raúl Castro personalmente mandó a derribar esas avionetas donde se asesinaron a 4 individuos. Eso nunca se vence, el cargo de asesinato. No. Así que le vamos a estar pidiendo, pero lo estamos haciendo de una forma muy seria, muy responsable. Esto no es para hacer un parte de prensa, no, lo estamos haciendo de una forma muy seria. Le vamos a estar pidiendo, y digo en plural vamos, porque son mis otros 2 colegas también, algo que yo estoy redactando con mi equipo, le vamos a estar oficialmente pidiendo que encaucen a Raúl Castro por el asesinato de estos 4 individuos, 3 norteamericanos de los Estados Unidos, en sangre fría. El mismo Raúl Castro ha dicho que él dio la orden y tenemos evidencia de eso. Lo dijo públicamente. Sí, así que eso también viene de nuevo. Aquí lo que es evidente es que la presión se está aumentando. Yo eso dije a ustedes hace varios meses, que venían cosas muy importantes y la presión se va a seguir aumentando. Va a seguirse aumentando y yo creo que lo que viene, el futuro para Cuba, es una Cuba libre en este tiempo de este presidente, el presidente Donald Trump. Esta fue una información exclusiva de América Radio para América Noticias. Síguenos para mantenerte siempre informado. Congresistas cubanoamericanos instaron al presidente Donald Trump a aplicar tolerancia cero y máxima presión contra el régimen de Cuba, argumentando que la estructura de poder en la isla está más débil que nunca. Los legisladores republicanos Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart enfatizaron que la estrategia de presión debe intensificarse para forzar un cambio de régimen en La Habana y permitir que el pueblo cubano recupere su libertad. No puede haber concesión ante dictadores. En sus propias palabras, la libertad de Cuba no es negociable y el régimen debe colapsar bajo el peso de las sanciones y la firmeza internacional. En entrevista exclusiva para América Radio, el congresista republicano Mario Díaz Balart dejó claro cuáles son las reglas a lo que se le podría llamar negociaciones. Te escuché decir, repito, que la libertad de Cuba no es negociable. Eso se mantiene, es decir, aquí no vamos a ver buscar una negociación, que si se queden los Castro, que no sé qué. ¿En esto nos puedes explicar un poco? Sí, repito lo que yo he dicho públicamente en múltiples ocasiones. Negociaciones. Si la negociación es negociar, ¿para qué? Si las negociaciones son, mira, te vas el martes o te vas el jueves. Ya. Te vas en avión o te vas en barco. Claro. Ese tipo de conversación, totalmente de acuerdo. Si la conversación es, oye, mira,
ya no tienes futuro, busca tu opción y qué opción quieres para que esto termine ya. Eso es positivo y ese tipo de no sé si eso se llama negociación, no son negociaciones. Eso siempre es aceptable y al contrario, queremos que eso suceda. Ya. Pero negociaciones para mantenerse en el poder, para buscar concesiones, para tratar de chantajear a los Estados Unidos, eso no es aceptable. Pero esta es la buena noticia aquí, eso que conste. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que hace, obviamente, ningún presidente, nadie. En el tema de Cuba, con el presidente que tenemos hoy en día, no tenemos que presionar. Él está presionando. Él ha hecho esa orden ejecutiva donde si uno lee, habla de la relación con grupos terroristas, con lo que ha hecho el régimen por décadas. Eso lo dice el presidente de los Estados Unidos, no lo digo yo. Entonces, no hay y no van a haber negociaciones para mantener el régimen, para darle concesiones. Magnífico. Eso magnífico. no existe. Magnífico. Aquí la única alternativa que le queda, el único futuro para Cuba con este presidente es una transición hacia la democracia y la libertad absoluta y total del pueblo cubano, que por cierto es lo que dice la ley. Claro. En el caso de Cuba, es punto número 1. Y punto número 2, vienen aún más presión, más cosas positivas. Este es el momento, este es el presidente que lo va a lograr. El último tren que le está pasando por delante. Claro. Exacto, es el último tren. Trump ha implementado medidas que van desde sanciones económicas y diplomáticas hasta restricciones a países que ayuden al régimen con suministros clave como el petróleo. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba rodeada de barcos y aviones de Estados Unidos. El cerco militar se estrecha sobre el régimen. En los últimos días, Estados Unidos ha intensificado la presencia de aviones de vigilancia y buques militares en las inmediaciones de Cuba, en medio del endurecimiento de su postura frente al régimen de La Habana. Se trata de vuelos de reconocimiento y operaciones navales en aguas internacionales, justo cuando el régimen cubano profundiza su crisis interna. Nos acompaña el expiloto naval de la Marina de los Estados Unidos y especialista en seguridad internacional, Luis Quiñones, quien nos explicará de qué trata toda esta movida militar. Hay reportes de varios barcos y aviones en el área de Cuba, en el Mar Caribe, inmediatamente rodeando y aproximadamente a 200 millas de distancia de la isla, que están sirviendo un propósito. Normalmente cuando se va a dar una plática y se va a insistir que hayan cambios, es bueno tener un garrote, y en este caso el garrote se llama el USS Ford, que es un portaaviones con aproximadamente 8 barcos más 2 submarinos atómicos que pueden estar sumergidos por hasta 20 años si fuera posible, porque tienen la capacidad de no necesitan combustible. Además de eso, se están enviando a diario unos aviones que interceptan todas las señales electrónicas que tengan y se están buscando dónde es que ellos tienen los radares, por ejemplo, los centros de comunicaciones, qué clase de comunicaciones hay entre unidades en cada uno. Estos aviones se han estado utilizando muy efectivamente desde los 1960s, ahora se han modernizado, tienen un sistema muchísimo más avanzado. Aparte de eso, se le pusieron unos motores mucho más eficientes que aproximadamente ahorran hasta 30-40% de gasolina y se pueden estar dando vueltas todo el día si es necesario. Eso es lo que se está haciendo. Además, le deja saber al régimen cubano de que no hemos perdido la atención y todavía estamos ahí, así como lo hicimos con Venezuela. En Venezuela se usaron estos aviones. Se estuvieron usando muchas veces para asegurarnos de que supieran que estábamos ahí, pero también se descubrieron dónde es que estaba ese centro de comunicaciones tan importante, que fue el primero que destruimos a propósito cuando llegamos a capturar a Maduro. O sea que todo eso tiene una razón. Los otros barcos están sirviendo como una intercepción. Hay varios barcos, hay aviones y estarán ahí por la duración hasta que el régimen caiga o cambie de parecer y abra la sociedad de nuevo. Estados Unidos marca territorio y deja claro que el régimen cubano está bajo observación permanente.
un tablero tenso en el Caribe, con Cuba nuevamente en el centro de la presión internacional, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. 9 cargos contra hombre acusado de abusar de niño con autismo en North Miami Beach. La Fiscalía presentó 9 cargos contra Daniel Eduardo Romero, de 34 años, acusado de abusar gravemente de Mason, el hijo de 5 años de su novia, un niño con autismo que fue hospitalizado en estado crítico. Romero enfrenta 4 cargos de abuso infantil agravado relacionados con tortura, 4 cargos de negligencia infantil con daños severos y un cargo por manipulación de la víctima. Se declaró no culpable y permanece detenido sin derecho a fianza. Según el informe de arresto, Romero dio versiones contradictorias sobre cómo ocurrieron las lesiones. Primero dijo que el niño se cayó mientras aprendía a montar bicicleta y luego cambió su relato asegurando que usaban un carrito. Afirmó que Mason no parecía gravemente herido y no buscaron atención médica. Al día siguiente, el menor amaneció letárgico. Se debilitó progresivamente y cuando dejó de responder, llamaron al 911. Mason fue hallado sin pulso y fue trasladado al hospital Jackson North con hemorragias cerebrales, laceraciones en hígado y riñones, un brazo fracturado y múltiples hematomas. La madre, Cynthia Hernández, de 32 años, también fue arrestada por negligencia infantil, no informar negligencia y hacer declaraciones falsas. La policía indicó que ella cooperaba con la investigación y dijo que Romero se frustraba con el niño por su condición. Los registros muestran que Romero tiene 2 condenas previas por violencia doméstica. El abogado de Hernández afirmó que ella también era víctima de violencia doméstica por parte de Romero. Les mantendremos informados. Soy Leticia Grau para América Noticias. Mi casa se cayó, durmiendo mal, con mis 4 hijas. Y todo lo que tengo lo he hecho por esfuerzo propio. Cuba atraviesa uno de los momentos más duros de su historia reciente. La vida cotidiana se ha convertido en una carrera de resistencia para millones de personas que enfrentan apagones prolongados, escasez de combustible, alimentos cada vez más caros y servicios básicos al borde del colapso. En muchos barrios la electricidad se va durante horas, a veces días, paralizando todo. No hay refrigeración. No hay agua bombeada, no hay descanso. Las noches se hacen eternas y el cansancio se acumula. El transporte casi no funciona y cocinar se vuelve un desafío diario. En medio de este escenario, las madres cargan con el peso más grande. Buscar comida, cuidar a los hijos, enfrentar el calor, la oscuridad y el miedo al mañana. La angustia no es política, es humana. Es la lucha diaria por sobrevivir. Vivo en el poblado del Cobre, soy madre soltera de 4 niñas. A veces tengo dinero para comprarle a los muchachos y a veces no tengo dinero, porque lo que yo cobro en mi trabajo no me alcanza. El salario mío es de 2.660 pesos con un descuento de 876 pesos. Desde que el ciclón Melissa pasó del año pasado, se me cayó la casa. Aquí el Estado no ha venido a atenderme. La situación que tengo es pésima. No tengo ayuda de nadie. De ahí para acá no me han dado más nada. Han repartido sus colchones y no me han dicho nada. Pues no me han atendido en nada. Para nada. Mi casa se cayó, durmiendo mal, con mis 4 hijas. Y todo lo que tengo lo he hecho por esfuerzo propio. La necesidad que tengo, que yo cocino con leña, yo no tengo gas. Y tengo una niña que tiene problemas de asma, que es la chiquita, que tiene 2 añitos. No tengo ningún equipo electrodoméstico. Lo único que tengo es el frigorífico y está en malas condiciones. La falta de petróleo ha agravado una crisis que ya venía golpeando fuerte. Sin combustible, las termoeléctricas fallan, los hospitales trabajan con límites y las familias sienten que cada día es más cuesta arriba que el anterior. El dinero no alcanza, los salarios se diluyen y la incertidumbre domina el ambiente. Historias como esta se repiten a lo largo de toda la isla. No son casos aislados, son el reflejo de un país agotado, donde la crisis energética, la falta de recursos y las restricciones externas e internas se combinan y empujan a la población al límite. Mientras se habla de sanciones, presiones y negociaciones, los cubanos de a pie siguen esperando algo básico: luz, comida y un respiro. La isla resiste, pero cada día cuesta más. Esta es la realidad que viven los cubanos. Soy Leticia Grau para América Noticias. Seguiremos informando. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto.
Rusia alerta de globo estratosférico cerca de espacio aéreo cubano. ¿Cuál es su función? Rusia emitió una alerta sobre la presencia de un globo estratosférico de vigilancia, operado desde Estados Unidos, que se encuentra muy cerca del espacio aéreo cubano, sobre el estrecho de Florida. Según Moscú, el dispositivo cuenta con radares de largo alcance capaces de monitorear aeronaves y barcos a cientos de kilómetros, actuando como un sistema de espionaje permanente sobre la isla. El gobierno ruso interpreta este despliegue como parte de la presión militar de Washington en la región y advierte que refuerza el cerco de inteligencia sobre Cuba. Analistas ven en la denuncia un gesto de respaldo político del Kremlin a La Habana, en un contexto de creciente tensión geopolítica en el Caribe. Muere en La Habana el legendario actor cubano Holden Knight, icono de la televisión y premio nacional. El reconocido actor cubano Holden Knight falleció en La Habana a los 89 años, poniendo fin a una carrera artística que se extendió por más de 6 décadas. Considerado una de las voces y rostros más emblemáticos de la radio, el teatro y la televisión en Cuba, Knight dejó su huella en novelas, seriales, espacios humorísticos y programas infantiles que marcaron a varias generaciones. En los días previos, colegas y amigos habían pedido oraciones por su salud tras su ingreso en terapia intensiva en el Hospital Manuel Fajardo. Su muerte ha provocado multitud de mensajes de duelo en el gremio cultural, que lo recuerda como un artista versátil, disciplinado y querido por el público. Con su partida, la escena cubana pierde a uno de sus referentes más constantes y respetados. ICE detiene a 5 cubanos con graves antecedentes penales en varias ciudades de Estados Unidos y afrontan deportación. Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a 5 ciudadanos cubanos con extensos antecedentes penales en operativos realizados en Florida, Colorado, Minnesota, Texas y Nueva York. Entre los arrestados hay condenados por asesinato, intento de homicidio, robo con violencia, tráfico de drogas y agresiones a agentes del orden. Todos se encuentran bajo custodia de ICE y enfrentan procesos de deportación, algunos con órdenes de expulsión vigentes desde hace años. El Departamento de Seguridad Nacional los califica como una amenaza para la seguridad pública y enmarca estos arrestos dentro de la política de priorizar la salida de extranjeros con historial criminal grave. En un contexto de redadas intensificadas y fuerte debate sobre inmigración. Primer vuelo de deportados de 2026. Administración Trump regresa a La Habana a 170 cubanos con orden de deportación. El primer vuelo de deportados de 2026 desde Estados Unidos llegó a La Habana con 170 cubanos a bordo, marcando la reanudación de estas operaciones bajo la administración Trump. En el grupo viajaban 153 hombres y 17 mujeres, todos con procesos migratorios cerrados y órdenes de expulsión firmes. Las autoridades cubanas informaron que al menos 3 de los retornados fueron trasladados de inmediato a órganos de investigación por presuntos delitos cometidos antes de salir del país. El vuelo se realizó en el marco de los acuerdos migratorios bilaterales y en medio de un clima de tensión por el aumento de detenciones en la frontera y en ciudades del interior. Organizaciones de la diáspora advierten que este podría ser el primero de varios vuelos masivos si se mantiene la línea dura en materia de deportaciones. Vuelo desde Rusia a Cuba es cancelado a última hora. El régimen admite que no hay jet fuel para los aviones. Un vuelo turístico desde Rusia a Cuba fue cancelado a última hora cuando los pasajeros ya estaban a bordo. Después de que las autoridades cubanas admitieran oficialmente que no hay combustible de aviación disponible para garantizar el regreso de la aeronave. La notificación obligó a desembarcar a todos los viajeros, cuyas vacaciones quedaron frustradas al confirmarse que cualquier avión que aterrizara en la isla podría quedar atrapado sin posibilidad de repostar. El episodio revela la profundidad de la crisis energética. La falta de jet fuel ya está golpeando directamente la conectividad aérea, obligando a aerolíneas de Rusia, Canadá y Europa a suspender o reestructurar rutas. El caso expone el colapso logístico de un sistema que no puede asegurar ni siquiera el combustible mínimo para que los vuelos internacionales operen con normalidad, agravando el aislamiento turístico y económico de Cuba. Esto es América Noticias y estos son los titulares que marcan el día. En Miami, crisis en los envíos a Cuba, filas interminables, nuevas restricciones. Les contamos qué está pasando. Congresistas del sur de Florida presionan a Trump. Piden cancelar licencias que permiten negocios con La Habana. Aquí los detalles. Tras casi 19 años prófuga, mujer cubana enfrenta la justicia. ¿Qué pasó?
sin petróleo, sin vuelos, sin comida y hospitales al límite, Cuba toca fondo. Esto es América Noticias. Comenzamos. Cuba enfrenta una nueva fase crítica en su crisis energética. El primer ministro Manuel Marrero Cruz reconoció que la actividad económica del país se encuentra prácticamente detenida debido al colapso del sistema electroenergético en medio de apagones prolongados y una aguda escasez de combustible. Hay que decir con toda transparencia que ya la economía hemos tenido que paralizar todas las fundamentales instituciones para poder garantizar este mínimo de energía eléctrica a la población. Es decir, hemos estado paralizando actividades económicas para poder garantizar la generación a la población. Paralizar todas las actividades laborales estatales que no son estrictamente imprescindibles. Eso se debe desconectar, no solamente que el centro de trabajo no se vaya a trabajar, sino que se hace una desconexión general, porque a veces, aún estando vacío la instalación, se están generando electricidad. Entonces, lo laborable que se pueda estimular el teletrabajo, el trabajo a distancia para disminuir consumo, el apagar todos los equipos que son altos consumidores. Ante este escenario, la dictadura ha aplicado medidas de emergencia, reducción de operaciones en centros laborales, priorización de servicios esenciales y planes de racionamiento para intentar sostener sectores clave como transporte, salud y educación. Seguiremos informando. Crisis en agencias de envíos hacia Cuba. La crisis en Cuba continúa generando efectos en cadena y ahora impacta directamente a las familias que envían ayuda desde Estados Unidos. En Miami, la situación ha provocado largas filas y horas de espera, mientras cientos de personas insisten en seguir enviando ayuda a sus familiares en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla. Bueno, lo que me dijeron es que ahora hay más demora y que no lo van a entregar en las casas, que lo tienen que ir a recoger al punto. Ante este escenario, las agencias han implementado medidas temporales para priorizar lo más urgente. Solo se aceptarán insumos de primera necesidad, alimentos y medicinas. Se permitirá un solo envío por cliente y la atención estará limitada. La necesidad que hay y eso es lo que estamos priorizando, mandarle a la familia allá en Cuba. Las agencias de envíos han confirmado que ya no podrán realizar entregas puerta a puerta en la isla debido a la escasez de combustible que impide la distribución interna de los paquetes. A partir de ahora, los destinatarios en Cuba deberán acudir a puntos específicos para recoger sus envíos, siempre que estén disponibles. Yo averigüé, me dijeron que había un punto en Miramar que en 32 y 70, creo que me dijo. Además, los tiempos de espera se han extendido considerablemente y no hay garantías claras sobre cuándo serán entregados los paquetes. Va a llegar un poco más tarde, pero no estoy preocupado porque dice que va a llegar. La falta de combustible dentro de Cuba no solo afecta el transporte y los servicios básicos, ahora también complica el acceso a la ayuda que llega desde el exterior. Menos combustible, más restricciones y creciente incertidumbre. La ayuda sigue saliendo, pero cada vez es más difícil asegurar que llegue a destino. Seguiremos atentos para traerles más información. Soy Leticia Grau para América Noticias. Congresistas del sur de Florida exigen a Trump cancelar licencias de negocios con Cuba. Los congresistas republicanos María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, todos de origen cubano, enviaron hoy una carta oficial a la administración del presidente Donald Trump solicitando la cancelación inmediata de licencias comerciales que permiten a empresas estadounidenses hacer negocios con Cuba. Estos son temas muy dolorosos, pero desgraciadamente hay que pasarlos para poder ser libres. Hemos enviado una carta a la administración para que cancele todo tipo de licencias de toda esta gente que están en componenda con el régimen castrista y que lo único que están haciendo es alimentándose del hambre de la madre y de los hijos y de la esposa. Sabemos lo que significa no poder ayudar a la familia, pero también sabemos que si podemos llegar al fin de este régimen, esa familia va a prosperar. Lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho es solamente mandarle migajas, suficientes migajas para el pueblo cubano. Libertad, libertad y libertad es lo único que se merecen. Y ahora, con el señor en la Casa Blanca, sabemos que eso es posible. Según los legisladores, estos permisos emitidos por oficinas del Departamento del Tesoro y del Comercio debilitan las sanciones
socavan la ley Libertad y terminan poniendo dinero en manos del régimen cubano. Insisten en que dichas licencias contravienen la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, diseñada para negar apoyo económico a La Habana hasta que se den avances democráticos reales. Los 3 congresistas piden además una revisión exhaustiva de todas las licencias activas, la revocación de aquellas que beneficien directa o indirectamente a entidades controladas por el gobierno cubano y un mayor escrutinio sobre futuras autorizaciones. Argumentan que incluso exportaciones aparentemente civiles podrían terminar favoreciendo a la élite política o a sectores vinculados con el aparato represivo del régimen. Este reclamo se da en un contexto más amplio de presión estadounidense sobre Cuba. En días recientes, Díaz Balart aseguró que el régimen cubano es más débil que nunca y apoyó medidas más duras contra La Habana, alineadas con la política de máxima presión de la administración Trump. Pero esta ofensiva no es nueva. A finales de 2025, el condado de Miami-Dade ya había dado un paso contundente. El recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, revocó las licencias comerciales de unas 20 empresas que no lograron demostrar que no estaban realizando negocios ilegales con Cuba. Según explicó Fernández, la medida entró en vigor de inmediato. Las compañías afectadas no pueden operar legalmente en Miami-Dade y, de hacerlo, enfrentan sanciones adicionales. La decisión marcó un precedente local importante en medio del debate sobre el cumplimiento de las regulaciones federales relacionadas con la isla. Lo cierto es que, tanto a nivel federal como local, el mensaje político es firme. Las autoridades están aumentando la vigilancia y endureciendo las consecuencias para cualquier empresa que no pueda demostrar cumplimiento total con las sanciones vigentes. Estaremos al tanto de cómo avanza este proceso impulsado por los congresistas cubanoamericanos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Una larga saga de justicia en Hialeah, Florida, llegó a un punto clave esta semana. Leydis Menéndez Abdala, la mujer cubana que estuvo prófuga durante casi 19 años tras un fatal atropello en 2006, fue sentenciada por los hechos que marcaron a una familia y conmocionaron a la comunidad. El 12 de agosto de 2006, alrededor de las 4 de la mañana, Gloria Marcia Joel salió de su casa rumbo a un retiro religioso. Al llegar a un semáforo en la calle 68 en Hialeah, un vehículo se pasó la luz roja y la embistió con violencia. Hall murió en el acto. La conductora del otro vehículo, identificada como Leydis Menéndez Abdala, fue trasladada en helicóptero al Jackson Memorial Hospital. Los exámenes confirmaron que conducía bajo los efectos del alcohol, con un nivel de alcohol en sangre más del doble del límite legal. La acusada enfrentó cargos de homicidio vehicular y homicidio involuntario por conducir ebria, pero antes de que la justicia pudiera actuar, recibió una advertencia de su pareja de entonces, un oficial de la policía de Hialeah, de que se le tomaría una muestra de sangre. Esa advertencia marcó el inicio de su fuga. Durante casi 2 décadas, Menéndez Abdala evadió a las autoridades, presuntamente con ayuda de amistades. Su nombre reaparecía solo en recordatorios policiales y en ocasionales menciones mediáticas, mientras la familia de la víctima mantenía la búsqueda de justicia. En agosto de 2025, tras años de investigación y cooperación internacional, las autoridades mexicanas capturaron a Menéndez Abdala en Ecatepec, Estado de México, y fue extraditada a Estados Unidos ingresando a una cárcel de Miami-Dade. Este martes en corte, Menéndez Abdala aceptó su culpabilidad y fue sentenciada a 5 años de prisión. Además, deberá completar un programa de tratamiento contra el abuso de sustancias y su licencia de conducir fue revocada de forma permanente. La familia de la víctima, representada en la sala por Joaquín Freire, hermano de Joel y comandante de la policía de Miami, describió emociones encontradas al ver a la acusada tras tantos años. Esto revive el dolor que esta persona ha causado a mi familia y a mí, expresó Freire, quien además espera que cualquier cómplice en la fuga también rinda cuentas ante la justicia. Aunque la sentencia representa al menos un avance en un caso que permaneció cerrado por años, la familia considera que el dolor y las dudas sobre posibles complicidades aún persisten y esperan que las personas que ayudaron con la fuga de Menéndez enfrenten la justicia, informó para América Noticias Leticia Grau.
La presión de Estados Unidos se siente cada vez más sobre Cuba, con nuevos anuncios de cancelaciones de vuelos, apagones récord, racionamiento de combustible y un peso en mínimos históricos. Las aerolíneas rusas Rosilla y Nordwind se sumaron a las 4 canadienses que suspendieron sus vuelos a Cuba debido a las dificultades de abastecimiento en los 9 aeropuertos internacionales de la nación caribeña. El resultado es desastroso para el turismo, un pilar de la economía cubana, y más teniendo en cuenta que el año pasado casi la mitad de los visitantes internacionales procedía de Canadá o Rusia. El sector turismo, que registró en 2025 su peor ejercicio desde 2002, sin contar los años de la pandemia, se tambalea con la presión estadounidense. A estas cancelaciones se suma el cierre de hoteles y el traslado de los turistas a otras instalaciones como medida de ahorro. Además, la moneda cubana lleva depreciándose desde la fallida reforma monetaria de 2021, que estableció el cambio oficial en $1 por 24 pesos, lo que supone un derrumbe cercano al 2000%. Esta caída refleja la profunda crisis estructural en que está sumida Cuba desde hace 6 años, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una inflación desbocada, decrecimiento, déficit fiscal, migración masiva y prolongados apagones diarios. De hecho, la isla sufrió este martes el apagón más extenso del que se tiene registro. Según datos oficiales, más de un 64% del país quedó simultáneamente sin electricidad. En tanto, el gobierno cubano sigue desplegando su plan de contingencia para tratar de subsistir sin petróleo importado, pese a que la producción nacional apenas cubre 1/3 de las necesidades energéticas. Los hospitales y el transporte estatal se limitan a servicios esenciales. La venta de diésel está suspendida. La agricultura prioriza cultivos básicos, mientras las autoridades cubanas mantienen su discurso de que están dispuestas al diálogo con Estados Unidos, aunque en términos de igualdad y sin abordar asuntos internos. Este fue un informe de EFE para América Noticias. Revelan cómo murió la mujer hallada en un Dollar Tree de Miami. Una tragedia que estremeció al sur de Florida comienza a aclararse. La oficina del médico forense del condado Miami-Dade dio a conocer los resultados de la autopsia de Helen Maciel Garay Sánchez, de 32 años, la mujer que fue encontrada sin vida dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree en diciembre pasado. Según el informe oficial, la causa de muerte fue hipotermia ambiental, con el consumo de etanol, es decir, alcohol como factor contribuyente. El análisis toxicológico reveló que la víctima tenía un nivel de etanol en sangre de 0,112%. De acuerdo con la Clínica Mayo, la hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 grados Celsius, una condición que puede ser mortal si no se atiende rápidamente. Los hechos ocurrieron el 15 de diciembre, cuando agentes de la policía de Miami acudieron al Dollar Tree ubicado en la Southwest Octava Street y la 968 Avenida, tras la llamada de un empleado que reportó el hallazgo del cuerpo dentro del establecimiento. Según la investigación, Sánchez habría ingresado a la tienda la noche anterior al cierre, no realizó compras y posteriormente se dirigió al área de almacén trasero, donde entró a un congelador y permaneció allí durante la noche. Su cuerpo fue descubierto a la mañana siguiente por un trabajador. Desde entonces, la familia de la víctima presentó una demanda por homicidio culposo por $50 millones contra Dollar Tree. Alegan que Sánchez quedó atrapada en el congelador y que la empresa actuó con negligencia al permitir el acceso a esa área restringida. La demanda también sostiene que el gerente fue notificado de que Sánchez estaba desaparecida y no había salido de la tienda, pero presuntamente no tomó medidas razonables para localizarla o auxiliarla. Familiares aseguran que la joven era médico en Nicaragua. Un caso que sigue generando preguntas y que ahora se traslada a los tribunales, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Y priorizando a sus aliados regionales por encima de cualquier intento de China por ganar terreno. Según fuentes oficiales, la cumbre tiene un único objetivo geopolítico: desmontar el plan del presidente chino Xi Jinping para controlar recursos naturales, producción alimentaria y rutas comerciales clave en América Latina, territorio históricamente estratégico para la seguridad e intereses de Estados Unidos. La reunión, que se llevará a cabo en Miami, reunirá a mandatarios latinoamericanos estratégicamente alineados con Washington, entre ellos líderes de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras, todos invitados a formar un bloque regional unido en contra de la ofensiva china en la región. Este movimiento es una clara señal de que Estados Unidos no permitirá que China consolide una plataforma de poder económico o político en su propio hemisferio, y está dispuesto a usar todo su peso diplomático, económico y estratégico para detener la ofensiva de Pekín.
La confrontación por América Latina se intensifica, y Washington parece decidido a no dar ni un centímetro de ventaja. China no avanzará sin enfrentar la firme resistencia estadounidense, y este encuentro en Miami será una de las primeras grandes batallas diplomáticas del 2026. Seguiremos informando. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Crisis del transporte en Cuba, vacío total y altos costos en La Habana. La Habana vive una parálisis casi total del transporte que ha dejado calles desiertas y a miles de personas sin forma de moverse. Testimonios virales en redes sociales muestran avenidas vacías donde antes circulaban ómnibus y taxis, reflejando el impacto directo de la falta de combustible y la suspensión de rutas estatales. Los pocos vehículos privados que siguen operando, conocidos como almendrones, han disparado sus precios a niveles inalcanzables para la mayoría. Un trayecto corto puede costar hasta 350 pesos o más. En un país donde el salario promedio ronda los 4.000. La situación ha convertido el traslado diario en una odisea, obligando a muchos a caminar kilómetros bajo el sol o a pagar cifras exorbitantes. Mientras el gobierno reconoce que no tiene capacidad para restablecer el servicio a corto plazo. Mira, un vacío total. Todo está pelado, vacío. Bueno, llevo caminando tremendo rato, haciendo señas, nada para. Y ayer fue lo mismo, fui a la finca de los monos, cuando tuve que virar yo sola a pie, porque no había nada, ningún tipo de transporte, y ahora lo mismo, vengo de mi casa y nada. Y yo ahora reuniendo un dinerito para irme de Cuba, y resulta ser que ni para los aviones hay combustible. Me cerraron Nicaragua, Guyana, hasta Haití me lo cerraron. Dios mío. Esto sinceramente es lo nunca visto. De hecho, las pocas máquinas que hay, las máquinas son los almendrones que hay trabajando, están cobrando carísimo porque la gasolina está perdida y cuando la encuentran altos, los precios altísimos. Y bueno, de un tramito del Vedado ahí a Centro Habana me cobraron 350 pesos. Y entonces ustedes dirán, ¿por qué no se compra una bicicleta, una moto, algo? Gente, no me puedo comprar ningún medio de transporte. Una, porque lo más que me puedo comprar es una bicicleta. Y dos, porque me la roban. Cuba recorta cirugías y servicios médicos. Ministro admite crisis profunda del sistema de salud. El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, admitió públicamente que el sistema sanitario de la isla enfrenta una crisis tan profunda que obliga a reducir drásticamente las cirugías y otros servicios hospitalarios. En una comparecencia televisiva, el funcionario explicó que la falta de electricidad, insumos y camas de terapia intensiva impide mantener el ritmo habitual de operaciones, por lo que solo se realizarán intervenciones de urgencia y emergencia vital. Como parte de un paquete de medidas de ajuste, se limitará el ingreso de pacientes, se fomentará el uso de medicina natural y tradicional, y se apostará por la telemedicina para evitar traslados. Van a bajar los niveles de actividad quirúrgica. Son altos demandantes, los niveles quirúrgicos son demandantes de electricidad, pero sobre todo por la seguridad de los pacientes, porque el incremento de la actividad quirúrgica, los niveles de actividad quirúrgica habituales, demandan de más camas de terapia, de más camas de observación, y nosotros por una seguridad tenemos que dejar el hospital que funcione, que respalde aquellas cirugías que sí son impostergables, que tenemos que hacer porque son urgentes, porque son emergentes, porque son de enfermedades que no esperan, y esas sí se van a mantener en todos los niveles del sistema. Igualmente, pretendemos mantener los niveles de actividad de la estomatología. Rusia desafía a Trump y enviará petróleo y combustible a Cuba en medio de crisis energética y apagones masivos. Rusia ha confirmado que seguirá enviando petróleo crudo y combustibles a Cuba, desafiando directamente las amenazas de sanciones de Donald Trump contra los países que abastezcan de energía a la isla. El embajador ruso en La Habana aseguró que los envíos continuarán y recalcó que la cooperación energética con Cuba es una política sostenida y estratégica, no una reacción puntual a la crisis actual. Moscú sostiene que la isla arrastra desde hace años una severa escasez de combustible, agravada ahora por el fin del suministro venezolano y por el llamado bloqueo energético de Estados Unidos. Mientras Cuba enfrenta apagones prolongados, recortes de transporte, suspensión de jet fuel para aviones y medidas de emergencia como semana laboral reducida. Rusia acusa a Washington de intentar asfixiar económicamente al país caribeño.
Según el Kremlin, mantener el flujo de crudo hacia La Habana es clave para evitar un colapso total del sistema energético y sostener el funcionamiento básico de la economía. El gesto ruso añade tensión al tablero geopolítico del Caribe, al colocar a Moscú y a Trump en un choque frontal por el futuro inmediato de Cuba. Trump respalda a María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, los cubanoamericanos clave de Florida rumbo a las midterms. El presidente Donald Trump ha oficializado su respaldo total a los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar y Carlos Jiménez, consolidándolos como figuras estratégicas del Partido Republicano en Florida de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. A través de mensajes en su red social, Trump elogió a Salazar como una verdadera patriota que lucha contra la izquierda radical y a Jiménez como un incansable defensor con trayectoria de servicio público, destacando su pasado como bombero y alcalde. Estos apoyos no son casuales. Ambos representan distritos en el sur de Florida donde el voto del exilio cubano es decisivo para que los republicanos mantengan el control de la Cámara de Representantes. El mensaje de Trump busca blindar estos escaños y asegurar una línea dura en política exterior frente a regímenes como los de Cuba y Venezuela. Gracias por acompañarnos en América Noticias. La información no se detiene. Nos vemos en nuestra próxima edición. Bienvenidos, esto es América Noticias y estos son nuestros titulares. Cuba se apaga. Ya su gente no puede más. Desgarradores testimonios aquí en América Noticias. El quita y pon de la luz no te puedo explicar. El colapso del combustible desata el pánico. Turistas sin posibilidades de salir. Les contamos. Joven que pidió a Donald Trump un cambio para Cuba ahora enfrenta más problemas. Y en medio de la crisis total, llegan barcos con ayuda humanitaria a La Habana. ¿Alivio real o nueva controversia? Esto es América Noticias. Comenzamos. Cuba en penumbras. Los apagones son eternos. El calor es insoportable. Es un país que sobrevive a oscuras. Tener luz se ha convertido en un lujo. Y cada apagón es para millones un verdadero dolor de cabeza que va y viene sin aviso. El quita y pon de la luz no te puedo explicar. Ahora mismo, en estos momentos, puede ser que se demore 10 minutos, puede ser que se demore 3 horas, pero ya desde las 10 de la mañana o antes de las 10 de la mañana, 10 menos 5, usted tiene parado ese ascensor. No sufre el ascensor, ¿me entienden? El kitipón, donde no tenemos ni piezas de repuesto ni nadie. Las noches se viven a oscuras, solo iluminadas por linternas y celulares, mientras el calor se vuelve insoportable dentro de las viviendas. Dormir es casi imposible, conservar alimentos es una batalla perdida y cocinar depende de la suerte de que regrese la corriente. La crisis energética mantiene a gran parte del país en penumbras durante horas, e incluso días. En pleno horario pico, más de la mitad del territorio puede quedar sin servicio eléctrico por la falta de combustible y las constantes roturas en un sistema colapsado. El kitipón es que te quitan la luz y te la ponen, puede ser 20 minutos, puede ser media hora, 1 hora, 2 horas. El que no es de aquí no está acostumbrado a eso. Nosotros sí, porque ya es una cosa cotidiana del cubano. Pero el impacto va mucho más allá de la oscuridad. Hospitales obligados a trabajar al límite, transporte paralizado, centros laborales cerrados y largas filas para conseguir lo básico. La vida cotidiana se reduce a sobrevivir entre apagón y apagón. Uno tiene que adaptarse a las circunstancias, buscar el horario adecuado para poder cocinar, que es una historia. Porque entonces yo instalo la olla y entre kitipón y kitipón, así es como yo logro cocinar, lo que me lleva el día entero. Las autoridades han aplicado medidas de emergencia, suspendiendo actividades, reduciendo servicios y priorizando lo esencial. Mientras la población enfrenta calor, escasez y desesperación en una crisis que ya es una de las peores en décadas. En la isla, la luz no solo se va, también se lleva la tranquilidad de todo un país, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Los turistas huyen de Cuba. El colapso del combustible desata pánico y vacía la isla. Los turistas abandonan Cuba en medio de la crisis de combustible que atraviesa la isla. El miedo a quedar atrapados sin vuelos, sin transporte y en medio de apagones interminables está provocando una salida acelerada de visitantes
mientras aerolíneas envían aviones prácticamente vacíos solo para evacuar pasajeros. La escena en los aeropuertos refleja el nivel de tensión. Viajeros adelantando su regreso, cambios de última hora y rutas con escalas adicionales para poder repostar combustible fuera del país. Varias naciones ya desaconsejan viajar a La Habana, y quienes aún están en la isla buscan salir cuanto antes ante el colapso energético. Russia closed flight because oil is finished and now blockade is from USA. La falta de petróleo ha paralizado el sistema. Hay cortes eléctricos de horas, colas interminables en las gasolineras y cancelaciones de vuelos internacionales porque los aviones no pueden abastecerse. Right now there's no flights coming in, so unfortunately we won't be back soon, but we will come back when everything's okay. El impacto es inmediato. Unos 30 hoteles y complejos turísticos han tenido que cerrar temporalmente por la baja ocupación y el racionamiento de combustible. En las calles de la capital, la imagen es desoladora. Autobuses turísticos vacíos, autos clásicos detenidos bajo el sol y cocheros esperando clientes que ya no llegan. La situación es crítica, dice un conductor que vive del turismo y que hoy ve desaparecer su sustento. Y el golpe va directo al corazón de la economía. El turismo es la segunda fuente de divisas de Cuba y sostiene a más de 300.000 trabajadores. Hay días que no salimos. Y es pérdida porque a la vez que uno sale de su casa y llega aquí y vira para atrás, es pérdida en todos los sentidos. Tiene que almorzar, tiene que merendar, tiene que gastar combustible y de vuelta de la casa al trabajo. Y todo es a veces son pérdidas. Sin esos ingresos, el país pierde la capacidad de pagar alimentos, combustible e importaciones básicas en medio de una crisis marcada también por la escasez de comida y medicamentos. La llegada de ayuda humanitaria desde México, con toneladas de productos esenciales, confirma la gravedad del momento. Con turistas huyendo, hoteles cerrados y un país que se apaga por falta de energía. I think it's very sad and the Cuban people don't deserve this. But they need the tourism, it's what the people rely on. La isla entra en una nueva fase de su colapso económico, una crisis que ya no solo afecta a los cubanos, ahora también espanta al mundo. Soy Alma Sotomayor para América Noticias. Síguenos para estar bien informado. No soy la representación de todos los cubanos, porque realmente yo no quiero ser la representación de todos los cubanos, pero sí digo lo que muchos quisieran decir y no dicen. Por lo menos yo tengo el valor de decirlo y expresarlo. Ya tumbaste una dictadura, pero ahora falta esta. Ankeilis Guerrafís, el joven de 23 años que pidió en redes sociales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impulsara un cambio político en Cuba, fue trasladado a una prisión en Güines, provincia de Mayabeque, tras permanecer varias semanas recluido en el centro de interrogatorios de la seguridad del Estado, conocido como Villa Marista, en La Habana, y luego de que la justicia declarara inadmisible el recurso de habeas corpus presentado por su familia. La información fue confirmada por el medio independiente El Toque y representa una nueva escalada en el proceso contra el joven, cuya detención ocurrió el 14 de enero de 2026 en su vivienda en La Habana, después de realizar varias transmisiones en vivo en Facebook en las que se pronunció abiertamente a favor de un cambio político en la isla. Por lo que más tú quieras, no te imaginas cuánta añoranza tengo en que ya esto ya llegue a su fin ya. Por favor, darle un fin a esto ya. Darle un fin a esto ya, porque realmente ya esto ya no aguanta mi esperanza y mi sentir, porque todo esto es lo que me ha dado esperanza. A ver que por lo menos ya tengo la esperanza de que va a haber un cambio, de que esto va a mejorar para ser un mejor país. Cayéndose ya esta tiranía, el país completo va a cambiar. Eso es lo que nos hace falta. Nosotros los cubanos estamos muertos en espíritu. Qué triste, me da tristeza que todos nosotros los cubanos estemos ya a borde ya del colapso por el simple hecho de seguir aguantando y seguir permitiendo toda esta que hasta ahora hemos permitido y seguir apoyando algo que realmente ya no hay que apoyar y seguir justificando lo injustificable. La noticia de su traslado a prisión se conoció después de que el periodista José Luis Tan informara que el tribunal rechazó de plano el procedimiento especial de habeas corpus, cerrando así
una de las principales vías legales intentadas por la familia para impugnar la detención. De verdad, cuánta esperanza tengo de que ya llegue ya el momento de la libertad. Voy a seguir, ya yo empecé y voy a seguir, yo no me voy a callar por nada ni por nadie, voy a seguir alzando mi voz y no me interesa lo que nadie pueda decir. Su traslado a una cárcel fuera de La Habana confirma un nuevo capítulo en el caso, que se suma a otros procesos recientes y vuelve a poner el foco en la penalización de las opiniones críticas en el espacio digital en Cuba. Estaremos atentos a la situación para ampliarles la información. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. 2 barcos mexicanos con ayuda humanitaria llegaron este jueves al puerto de La Habana con 814 toneladas de alimento y otros productos, en medio del bloqueo petrolero de Estados Unidos contra Cuba. El buque Papalopan transporta 536 toneladas de alimentos de primera necesidad, como leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún, sardinas y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal. Mientras que el Isla Holbox lleva más de 277 toneladas de leche en polvo. México presentó el envío como un gesto de solidaridad y ayuda humanitaria, tras detener sus envíos de crudo a la isla ante la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que amenazaba con aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que habrá un segundo envío tras el retorno de los barcos, y el gobierno cubano agradeció el apoyo en medio de la crisis energética que ha obligado a activar un plan de emergencia ante la previsión de un desabastecimiento agudo de combustible. El pueblo de México siempre es solidario. Nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de Cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de Estados Unidos de una manera muy injusta. Entonces vamos a ayudar al pueblo de Cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan. Esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad, el apoyo. Y ahora se enviaron alimentos principalmente y se va a enviar más y vamos a apoyar en lo que haga falta. Informó Xiomara Rubiano de F para América Noticias. Estoy harto de la dictadura. Todos queremos cambio, aunque el miedo nos frena, y te juro que esto lo entiendo. Pero mientras tanto, sigues viviendo con las bajo el sol, alumbranos humillantes, un sistema burocrático absurdo. Seguirán en prisión jóvenes de El Cuartico en Cuba. En Holguín se realizó este jueves 12 de febrero una audiencia clave sobre la situación de los jóvenes creadores del proyecto independiente El Cuartico, que han estado en prisión desde el 6 de febrero tras ser detenidos por la seguridad del Estado. El Tribunal Provincial de Holguín negó el recurso de habeas corpus a favor de Ernesto Ricardo Medina y Camil Sayas Pérez, los 2 integrantes de este espacio de análisis sociopolítico. La defensa buscaba que la Fiscalía Provincial explicara oficialmente los motivos de la detención, los cargos imputados y las condiciones en las que se encuentran. Decenas de cubanos se concentraron frente al tribunal para mostrar su apoyo a los jóvenes, mientras las autoridades mantenían un fuerte operativo policial alrededor del edificio. La Fiscalía informó que el proceso penal se abrió por supuestos delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, atribuidos a las publicaciones del proyecto El Cuartico, que en redes sociales critica al gobierno y cuestiona instituciones políticas y sociales del país. Según las autoridades, estas publicaciones incitan al pueblo y a miembros de las Fuerzas Armadas a cambiar el orden constitucional de Cuba. Organizaciones como Ciudadanía y Libertad denunciaron además que agentes del Ministerio del Interior impidieron a la activista Janet Rodríguez Sánchez salir de su domicilio para asistir a la audiencia, rodeando su casa y limitando su acceso a Internet, lo que aumentó la preocupación por su seguridad. Medina y Sayas fueron arrestados en un operativo en sus viviendas donde se les incautaron computadoras, teléfonos y cámaras que utilizaban para producir contenidos. De ser encontrados culpables de los delitos que les imputan, podrían enfrentar hasta 9 años de prisión. Sus familiares y simpatizantes han pedido que la presión continúe,
no solo por ellos, sino por todos los presos políticos en la isla, mientras el debate sobre libertad de expresión y represión estatal sigue escalando en redes y medios de comunicación. Mi nombre es Doris Santesteban Batista y soy la esposa de Ernesto Medina y madre de nuestra hija Emma. En nombre mío y el de mi hija, quiero agradecer de corazón a todos los cubanos dentro y fuera de la isla que con enorme valentía han levantado su voz por nosotros. En momentos difíciles, sentir ese apoyo nos da fuerza y esperanza. Gracias a cada uno de los que se han solidarizado con nuestra causa y han pedido libertad para Ernesto y Camilo. Su respaldo no ha pasado desapercibido, eso se los aseguro. Les pido con respeto y humildad que hoy más que nunca la lucha no se detenga, no solo por ellos, sino por la libertad de todos los presos políticos y por una Cuba libre. Infinitamente agradecida. Soy Camilo Lavastilla. Seguiremos informando para América Noticias. Golpe al fraude en Jayalía. 7 arrestados por falsificar títulos de autos. Un operativo policial en Jayalía dejó varios arrestos al destaparse un presunto esquema de fraude con títulos de vehículos que habría estado operando desde una agencia de matrículas. Las autoridades confirmaron la detención de Jesús Campos, de 37 años, Ronaldo Morales Maldonado, de 45, Jorge Jamison, de 60, Naomis Márquez, de 34, Belkis Escobar Navarro, de 31, además de José Díaz y Hugo Rodríguez, señalados como parte de la red investigada. Según los detectives, los implicados habrían procesado transferencias de autos con documentación falsa, creando registros oficiales fraudulentos y colocando en el sistema títulos sin la presencia real de los compradores ni los requisitos legales. Durante el allanamiento se ocupó evidencia clave, incluyendo formularios con firmas presuntamente falsificadas y archivos que ahora forman parte del caso. La investigación, que tomó meses y fue realizada en conjunto con el recaudador de impuestos de Miami-Dade, busca frenar este tipo de fraude que afecta directamente a quienes compran y venden vehículos. Los arrestados enfrentan cargos relacionados con fraude, falsificación y conspiración, mientras las autoridades advierten que podrían producirse más detenciones. El caso vuelve a poner bajo la lupa a las agencias de matrículas y lanza una alerta: verificar cada documento antes de cerrar cualquier transacción, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Miami es la segunda ciudad con peor tráfico de Estados Unidos y señalada por tener los peores conductores. Manejar en Miami ya no es solo una molestia diaria, es una pesadilla sobre ruedas. Un nuevo estudio revela que Miami se ha convertido en la segunda ciudad con peor tráfico de todo Estados Unidos, solo por detrás de Washington, D.C., superando incluso a gigantes como Los Ángeles y Nueva York. Pero el informe va más allá del congestionamiento. También señala a Miami como una de las ciudades con los peores conductores del país. Una combinación explosiva que convierte cada trayecto en una experiencia de estrés, peligro y pérdida de tiempo. Cambios bruscos de carril, exceso de velocidad, conductores distraídos con el celular y respeto a semáforos y señales de tránsito son comportamientos que, según el estudio, se repiten a diario y agravan el caos vial en la ciudad. El resultado: más accidentes, más retrasos y más tensión en calles y autopistas. Los números son contundentes. Los automovilistas en Miami pierden decenas de horas al año atrapados en embotellamientos, especialmente durante las horas pico de la mañana y la tarde. El tráfico no solo afecta la productividad, también impacta la salud mental y la seguridad de quienes salen cada día a trabajar, llevar a sus hijos a la escuela o simplemente cumplir con tareas básicas. Expertos en movilidad urbana advierten que el problema no es uno solo, sino un cóctel peligroso: crecimiento poblacional acelerado, turismo constante, obras viales interminables y una cultura de manejo agresiva. Todo eso ha empujado a Miami a los primeros lugares de los rankings más negativos del país. En redes sociales, la reacción no se hizo esperar. Residentes describen manejar en Miami como una guerra diaria, una jungla sin reglas y un riesgo constante. Muchos aseguran que salir a la calle implica estar preparado para lo peor, desde choques menores hasta accidentes graves. Mientras tanto, las autoridades enfrentan el desafío de encontrar soluciones reales a un problema que ya no es ocasional,
sino estructural, porque hoy, según este estudio, Miami no solo está entre las ciudades con peor tráfico de Estados Unidos, está en el podio del caos vial. Así está la situación en Miami. Les seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Cubano de 31 años es asesinado en Houston mientras trabajaba como guardia de seguridad nocturno. La comunidad cubana en Texas está de luto tras el asesinato de Alexander Bandera, un joven de 31 años originario de Santiago de Cuba que fue baleado mientras trabajaba como guardia de seguridad en el suroeste de Houston. El crimen ocurrió de noche durante un presunto robo armado en el local donde prestaba servicios. El cubano recibió al menos un disparo y, pese a los esfuerzos de los rescatistas, fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades revelaron que el establecimiento funcionaba como una sala de juegos ilegal encubierta y que las cámaras de seguridad captaron parte del ataque, material que ahora analizan los detectives de homicidios. Mientras el atacante sigue prófugo, familiares y amigos de Alexander han pedido ayuda para cubrir los gastos funerarios y darle una despedida digna, recordándolo como un trabajador que asumía turnos nocturnos en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. Embajada de Estados Unidos en La Habana reduce atención presencial por crisis energética en Cuba. La Embajada de Estados Unidos en La Habana anunció que reducirá temporalmente su atención presencial debido a la grave crisis energética que atraviesa Cuba. Para ahorrar combustible y optimizar el uso de la electricidad, la sede consular solo atenderá al público de forma regular los martes, miércoles y jueves, mientras que los lunes y viernes quedarán reservados exclusivamente para emergencias de ciudadanos estadounidenses. La medida afecta citas consulares y trámites de rutina, que podrán ser reprogramados y podrían sufrir demoras adicionales. La embajada pidió a los usuarios mantenerse atentos a sus canales oficiales antes de desplazarse y enmarcó el ajuste en la necesidad de adaptarse a los apagones, la falta de combustible y la inestabilidad del sistema eléctrico en la isla. Hasta aquí la jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10